movimiento compuesto solamente nos enfocaba desde un punto de inicio, ¿no? En condiciones de que ese era el gráfico, partía a una velocidad en X que se mantenía hasta llegar al final, pero teníamos una velocidad inicial en Y igual a 0 que estaba afectada para aumentarse en una condición a favor de la gravedad. La velocidad inicial en el eje Y era 0 y aumentaba en condición de la presencia de la gravedad en este movimiento. Sin embargo, en un movimiento parabólico, la trayectoria es completa, prácticamente cumple toda esa fase. Desde el punto de inicio, llega a una altura máxima, donde su velocidad en Y es igual a 0 y vuelve a descender. ¿Qué propiedades más sobresalientes tenemos en este evento? Particularmente que acá existe una velocidad de inicio. Esta velocidad de inicio es una velocidad inclinada también, ¿no? Que tiene un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación nos da particularmente una descomposición de esta velocidad, tanto en el eje X, como observamos acá, y en el eje Y. Acá está el ojito, el del frente es seno, este vendría a ser seno, y el de abajo coseno. Y eso lo vamos a descomponer. Pero así como parte con una velocidad inicial, desciende para llegar con la misma inclinación en un punto aparente, ¿no? Esta trayectoria nos va a formar una altura máxima, pero también un desplazamiento horizontal máximo que va a depender de esa inclinación, de esa velocidad inicial y de esa condición particular que estamos observando. El movimiento parabólico ya fusiona entonces varias de las ecuaciones que observamos acá, tomando en cuenta la descomposición de esta velocidad. La mayor parte de las velocidades que nos van a dar están enfocadas en esta velocidad inclinada. Pero yo al conocer o al necesitar la velocidad en X o la velocidad en Y, necesito descomponer en sus ejes seno y coseno respectivamente a cada uno. Entonces, para los elementos importantes, nosotros necesitamos reconocer e identificar estos elementos para cada uno de estos valores que vamos a considerar a partir de ahora. Por lo que observamos, también nuestras ecuaciones que estamos indicando hasta el momento, incluidos los de movimiento compuesto, van a cambiar y se van a fusionar también en la condición de en las ecuaciones que nosotros teníamos hasta el momento de caída libre, ¿no? A ver, vamos a pasar a observar un poco las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no? A ver, tenemos aquí las ecuaciones. Tenemos particularmente estos dos elementos que necesitamos identificar dentro de la condición de las velocidades. En los desplazamientos tenemos acá en el eje X, observamos que va a existir una velocidad resultante que va a depender de esto, ¿no? Velocidad en X al cuadrado, la velocidad en Y al cuadrado. Estas son velocidades finales. Entonces, la mayor parte de nuestra velocidad va a depender de esta velocidad resultante, pero que es condicionante de estas dos velocidades en los dos ejes. Las distancias, tenemos la velocidad en X, que vendría a ser también una velocidad descompuesta en seno o coseno por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo voy a determinar con las posteriores ecuaciones. En el eje Y, hasta ahora estamos utilizando el movimiento compuesto, la velocidad inicial en Y es igual a 0. Esto cuando parte de la altura máxima, ¿no? Y lo mismo en esta condición. Si tenemos la velocidad final, existirá una velocidad inicial. Habíamos observado en el anterior gráfico que sí va a existir una velocidad inicial y va a estar relacionado a la gravedad por el tiempo. Para hallar las distancias, vamos a utilizar particularmente
estas ecuaciones, pero identificando nuevamente los signos de referencia, ¿no? El signo positivo en la gravedad va a ser cuando este elemento esté bajando, el signo negativo, este elemento esté subiendo. Y como es un tiro parabólico, la mayoría de estos elementos van a estar subiendo y después bajando. Entonces necesito, nuevamente les indico, combinar estas ecuaciones. Entonces, o hacer el análisis parcial o combinarlos, ¿no? Indicamos entonces estos elementos. A ver, combinando todas estas ecuaciones en el eje X y en el eje Y, vamos a tener finalmente estas tres nuevas ecuaciones. Fíjense, he mantenido los mismos colores y las mismas variables. Acá tengo altura máxima, tiempo de vuelo. Esta vendría a ser la única nueva, ¿no? Altura máxima se parece mucho a la que utilizábamos en caída libre, que era velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces gravedad. Acá tenemos la altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, esta es la velocidad inclinada, por el seno del ángulo de inclinación al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? Esto está descompuesto. El tiempo de vuelo va a llegar a ser 2 veces velocidad inicial por el seno del ángulo θ entre la gravedad. Este es el seno y vamos a identificar que todo está en relación al eje Y, porque es el que más cambia, ¿no? Y el alcance horizontal máximo o X máxima, que va a estar igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Estos ejercicio es prácticamente la aplicación de estas ecuaciones. Y en estas ecuaciones vamos a identificar el gráfico de relación y cómo se va a proyectar estas velocidades, ¿no? De acuerdo a esta condición particular del ejercicio. A ver, entonces colocamos los datos. Lo más básico acá es interpretar estas condiciones y poder identificar cómo yo voy a reemplazar estos valores en mi calculadora. Listo. A ver, lo que hablábamos anteriormente, las condiciones de senos y cosenos, ¿no? Tenemos una velocidad de inicio. Supongamos que esta es la velocidad de inicio, ¿no? Listo. Existe una inclinación, en este caso vendría a ser 40 grados. Acá tengo 40 grados. Y de acuerdo a esto vamos a poder descomponer. Fíjense, el de frente acá vendría a ser velocidad inicial en Y y acá velocidad inicial en X. Lo que voy a utilizar en esta ecuación va a estar enfocada particularmente en Y, porque acá está el ángulo, el del frente viene a ser seno y el de abajo coseno. Observamos entonces acá todas las ecuaciones que vamos a utilizar, por lo menos para estos primeros ejercicios, son en función de seno. Por lo tanto, dependen de esta velocidad. Parte entonces, yo lo único que voy a hacer acá es trasladar esto. Acá una velocidad inicial en Y y acá una velocidad inicial en X, que se mantiene, ¿no? Habíamos dicho en el movimiento compuesto esta velocidad se mantiene parcialmente y estaría casi sin modificarse en cada uno de estos puntos, pero vamos a notar que parcialmente sí podría cambiar y lo vamos a delimitar en qué sentido. Algo habíamos hecho en el anterior ejercicio cuando habíamos indicado en un cuerpo cuando desciende y cae y demás, ¿no? Acá tendríamos la velocidad en Y más reducida hasta acá, que vendría a ser
en y igual a 0. Acá cambia de dirección, tendría la velocidad en y acá vuelve a ser el mismo valor al inicial, a ese mismo valor, pero en dirección contraria. Entonces, todo este procedimiento pasa en una condición de movimiento parabólico, pero nosotros lo que vamos a hacer es primeramente identificar cómo lo vamos a desarrollar estos elementos. A ver, ya tenemos ese gráfico, me está pidiendo aquí calcular la altura máxima alcanzada y el alcance horizontal máximo también. H máxima y D. Entonces, lo que yo voy a utilizar acá, primero copiar mis datos dentro de la relación, y esto también en los datos voy a aclarar, ¿no? A veces puede existir confusión. La velocidad inicial que me está dando no es la velocidad inicial ni en X ni en Y. Es esta velocidad inclinada. Esa. Por si acaso, ¿no? No es ni en X, no, tampoco es en Y. La velocidad inicial es de 12 metros por segundo y el ángulo de inclinación son 40 grados. Con respecto a esa horizontal, calcular, me dice, tengo también el valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura máxima es un valor desconocido y también la distancia horizontal máxima. Listo. Tenemos entonces esos elementos. Nosotros vamos a identificar primero la altura máxima. H máxima, entonces voy a colocar de esa ecuación que me dice velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita elevado al cuadrado entre 2 veces gravedad. Voy a reemplazar estos valores. En este punto tengo H máxima, que va a ser igual, a ver, vamos a reemplazar la velocidad inicial, son 12 metros por segundo elevado al cuadrado, por seno de 40 grados, todo esto elevado al cuadrado entre 2 veces por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, lo voy a hacer por partes acá, tomando en cuenta esos valores. A ver, tengo acá 12 elevado al cuadrado, son 144 metros sobre segundo al cuadrado, ambos, ¿no? Por el seno de 40 grados, todo esto está elevado al cuadrado, multiplicado, bueno, dividido en este caso, voy a multiplicar 2 por 9.81, me sale 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Acá necesito eliminar dos variables. Observamos entonces, segundos al cuadrado se va y uno de los metros se elimina. ¿Qué es lo que debo reemplazar en mi calculadora? A ver, en la calculadora necesito colocar la fracción 144 multiplicado. Puedo hacerlo de dos maneras y esto es dependiendo de cómo se vayan presentando estos elementos. Seno de 40 elevado al cuadrado sobre 19.62, ¿no? O puedo también colocarle arriba un paréntesis adicional y al cuadrado. Fíjense, colocado seno de 40, ya que 40 tiene su paréntesis, y afuera estoy colocando otro paréntesis sobre seno de 40 y elevarlo al cuadrado, ¿no? Me va a dar aproximadamente 3.032, ¿no? Entonces la altura máxima para este movimiento va a ser 3.032 metros.
Ese valor debe estar claro y debo poder identificarlo fácilmente. Fíjense en el anterior que he hecho, al cuadrado, cierro y me sale nuevamente 3.032. Lo que no debo hacer es lo siguiente. Algunos se equivocan en esta condición, colocan seno de 40 al cuadrado, cierro y me sale error, ¿no? Por más que coloque un paréntesis más en este punto, me va a salir otro valor que es completamente diferente. Entonces, acá está claro, seno de 40, pero todo el seno al cuadrado, no seno de 40 al cuadrado, como estoy colocando en esa parte de la calculadora. Uno de los errores más frecuentes. Vamos a hacer el próximo cálculo. Me dice el alcance horizontal. El alcance horizontal, X máxima. Tengo X máxima. Va a ser igual velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces θ entre la gravedad. Acá también existe un grado de confusión, ¿no? X máxima. Reemplazo. Velocidad inicial al cuadrado. Tengo 12 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Por el seno doble, dice, y θ es 40. Entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a hacer nuevamente por partes. Acá tengo 12 al cuadrado, es 144 metros y segundos al cuadrado por seno, ¿no? Y acá ya puedo hacer algo, ¿no? Me dice aquí claramente 2 veces el ángulo. 2 por 40 puedo colocar 80. No hay problema. Acá era seno al cuadrado, ¿no? Es diferente. Entonces, tengo seno de 80 dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá elimino las variables, nuevamente segundos y metros, ¿no? Voy a mi calculadora. Puedo colocar en mi calculadora 144 por seno de 2 por 40, porque era el doble, o directamente 80, ¿no? 9. Dividido entre 9.81. A ver cuánto le sale. 14.456, ¿no? Sí, máxima. 14.456. Entonces, acá estamos tomando en cuenta, jóvenes y señoritas, los elementos donde podría existir confusión. La calculadora me va a operar lo que yo coloque en este aparato, ¿no? Entonces puede existir una confusión, un error, pero necesito interpretar correctamente estos valores en condición de movimiento parabólico. Esta persona quiere saber si su compañero, digamos que esté acá a 200 metros, dice 200 metros. Al lanzarle esta pelota le llegará cerca o lejos o pasará esta condición. Entonces necesitamos identificar esos valores. Y con un movimiento parabólico y el análisis obviamente de este, podemos identificar el elemento. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Necesitamos graficar acá nuestra velocidad. Nos dice, según el gráfico, y bueno, calcular el tiempo de vuelo y analizar si logra alcanzar a su compañero en una altura de 200 metros. Bueno, a una diferencia de 200 metros de distancia. Entonces estaríamos acá.
Desde acá vamos a asumir movimiento en la velocidad inicial, dice acá, velocidad inicial igual a 20 metros sobre cero. Esta es la velocidad inclinada, no es la velocidad ni en el eje X ni en el eje Y. Acá estarían mis 37 grados, ¿no? El ojito vendría a ser igual a 37 grados. Voy a descomponer en estos puntos. Tengo la velocidad inicial en el eje Y respectivamente la velocidad inicial en el eje X. Identifico, esto es importante, acá está el ojito, el del frente es seno y el de abajo es coseno. Eso ya conocemos, ¿no? Para ver, acá vendría a ser la velocidad inicial en y velocidad inicial en X. Vuelvo a repetirles. Para la altura máxima, la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y acá va a existir un cambio de posición, por lo tanto, acá estaríamos con una velocidad en Y menor, acá cambiada, acá un poco más grande, igual al punto inicial. Particularmente en el eje X, posiblemente en la mayoría de los puntos, esto se mantenga. Eso es lo que habíamos hecho hasta la anterior, ¿no? Listo. Necesito hallar, bueno, acá conozco que es la altura máxima, ¿no? Es mi gráfico. La altura máxima y el desplazamiento. Acá, horizontal máximo. Listo. El tiempo de vuelo va a ser el tiempo desde que parta, llega a la altura máxima y vuelve a descender. Entonces, el tiempo de vuelo también va a ser desconocido. Voy a utilizar ahora el tiempo de vuelo. Entonces, D, le coloco acá, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad inicial seno de tita entre la gravedad. Voy a proceder a reemplazar estos elementos. En este caso tengo el tiempo de vuelo igual 2 veces la velocidad inicial. La velocidad inicial en este caso son 20 metros por segundo. Multiplicado, acá le vamos a colocar más bien, por el seno del ángulo. El seno de, en este caso, 37 grados, ¿no? 37 grados. Dividido entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá, tanta confusión no va a existir. Vamos a tomar en cuenta en nuestra calculadora 2 por 20 por seno de 37 dividido entre 9.81. Listo, reemplazo esos valores y voy a tener el valor del tiempo de vuelo. A ver cuánto nos sale. Voy a eliminar acá metros, se va, y uno de los segundos se elimina. Este segundo subiría, ¿no? ¿Cuánto es? Muy bien. En cuestión de 2.454 segundos, esta pelota sube y baja hasta el piso nuevamente. Tengo ese tiempo de vuelo. Me está pidiendo, ¿será que logra alcanzar a su compañero que está a 200 metros de distancia? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Con el alcance horizontal máximo, ¿no? X máximo. Entonces, voy a reemplazar. X máxima va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces tita entre gravedad. Acá vamos a reemplazar los valores. Tengo X máxima es igual. La velocidad inicial tenemos 20
metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 2 veces tita. Tita en este caso es 37 grados. Entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. X máxima, ¿cuánto me saldría? A ver. Acá tengo 400 metros sobre segundo, como está al cuadrado, por el seno. 2 por 37 va a ser 74 grados. Entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Elimino acá segundos al cuadrado. Este metro con uno de estos se elimina. Acá parcialmente ya tendría la altura H máxima, ¿no? A ver, reemplazamos. Tengo acá 400 por el seno. Doble era de 2 por 37, si quiero le coloco ahí. Y abajo 9.80. Muy bien, 39,195 metros. Listo, entonces por lógica no va a lograr alcanzar a su compañero. 200 metros de distancia. Y esto existe, ¿no? En el fútbol al menos existen estos errores frecuentemente cuando existen condiciones de nerviosismo, no calculan bien, inclusive no patean con la misma velocidad que se plantea, los mismos penales y demás. Vamos a hacer ejemplos de estos diversos, ¿no? ¿Qué equivocación podría existir acá? Al reemplazar, habíamos dicho que necesitamos multiplicar. Yo he multiplicado acá directamente 2 por 37, he colocado 74 en mi valor, ¿no? Y me sale lo mismo. Pero lo que no puedo hacer acá, que he visto también errores en esta consideración, como dice 2 veces tita, 2 y 37, es como 237 que le colocan y no me va a salir un valor adecuado, ¿no? Entonces debo fijarme constantemente el valor que estoy colocando en mi calculadora. Algo adicional que quería hacerles notar, había dicho en este punto, el ángulo ideal. Entonces acá estoy reemplazando nada más, ¿no? El ángulo ideal para este desplazamiento, bueno, cualquier deportista, cualquier atleta debería saber, va a ser 45 grados. Nosotros habíamos identificado, antes de utilizar siempre la calculadora, necesitamos verificar, habíamos dicho, ¿no? Que el seno de 45, sea el valor que salga raíz de 2 sobre 2 o 0.70, tiene que ser igual al coseno de 45. Eso necesito verificar antes de utilizar mi calculadora, eso lo sabemos. Pero adicionalmente a esto, nosotros al colocar este ángulo de 45, estamos dando una altura máxima ideal, o sea, la máxima altura que podría lograr esa persona, ese elemento, en el eje X y en el eje Y. En el eje X con el desplazamiento H máximo. Y en el eje Y con en el desplazamiento horizontal X máximo. Y en el desplazamiento vertical H máximo. Verificamos acá. Fíjense, voy a tomar en cuenta, alguien me va a decir, no, pero profesor, si tenemos hasta 90 grados, ¿no? Inclinación acá, 90 grados, el ideal sería 90. A ver, vamos a identificar esos valores. Voy a reemplazar el mismo valor con 3 ángulos. Acá le voy a poner, bueno, de 37 ya sabemos, ¿no? Al medio vamos a colocar 45 grados. Este es el ángulo de 45. Voy a hacer con un ángulo de 25. Y para que vean, un ángulo de 75. ¿Qué voy a reemplazar? En vez de esto, en vez de este 37, para que esté claro, voy a reemplazar cada uno de estos ángulos y verificar. A ver,
Vamos a hallar entonces acá X max. Entonces esto todos los jugadores deberían conocerlo, sobre todo si quiero que logre un alcance horizontal máximo o un alcance vertical máximo. Por ejemplo, a veces en el fútbol se lanza la pelota hacia arriba para ganar tiempo, ¿no? Y que me dé tiempo para yo ir hasta otra posición y recepcionar la pelota, o para que mi compañero recepcione esa pelota. Entonces voy a reemplazar. Acá estamos, fíjense, 20 al cuadrado por el seno de 2 veces por el primer valor, tenemos 25. Cierro paréntesis, dividido entre 9.81. ¿Cuánto sale? 5, muy bien. Metros. Observamos, reemplazado 2 por 25, entre 9.81 y todo lo demás, me sale 31.235 metros. Esta distancia horizontal con 25 grados. A beta, 775 metros. Ahí tengo con 40. Comprobar lo que les decía, el ángulo ideal son 45 grados. ¿Cuánto le sale con 75? $20,387. Muy bien. Listo. Entonces ahí comprobamos que el ángulo ideal es prácticamente los 45 grados. Si tuviéramos en este ejemplo particular, vamos a tratar de marcarnos, verificamos el resultado en distancias máximas, que el ideal es 45, con esa inclinación logra un mayor desplazamiento en el eje X. Por lo tanto, no solamente depende de la velocidad, sino también del grado de inclinación. ¿Qué me refiere acá? Hemos tomado en cuenta 25, 45 y 75. En este gráfico, si yo tengo 25, vamos a seguir esta línea. 25 vendría a ser prácticamente en una condición menor. Voy a tener más o menos ahí y va a llegar a chocar, a ver, vamos a ver, ahí y chocar ahí, ¿no? Su grado de inclinación es menor. Para 45 vamos a tomar en cuenta este elemento, vendría a ser ahí y llegaría a chocar un poco más abajo. Pero para el valor superior de 75 tendríamos una inclinación superior y acá no va a lograr vencer una altura máxima y va a caer a un punto determinado anterior. Entonces eso lo verificamos, vuelvo a decirles, en elementos de deporte, y cada uno de los deportes, por ejemplo salto con garrocha, identifica estos valores de manera muy particular para tener un resultado también muy positivo.